Oh sí, el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y su fidelidad es por la eternidad. Y porque Él es fiel, podemos confiar en su carácter, en su gracia, en sus promesas, en su fidelidad. A ti, Señor, adoramos y bendecimos en esta mañana. A ti damos honor y gloria porque solo tú la mereces. Hoy tu pueblo, Señor, se congrega alrededor del mundo para exaltar tu nombre, para expresarte devoción, para oír tu palabra, para fortalecer la fe. Señor, para que tomes también nuestras necesidades y peticiones. Señor, pero lo más importante, lo que anhela nuestro corazón, porque es lo mejor, concédenos vivir en el centro de tu voluntad. Sí, Señor, ayúdanos en eso. Bendito y alabado seas. Aleluya. Bienvenidos y bienvenidas todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, tomen todo su lugar. Y nuestros hermanos y amigos que nos siguen en la transmisión, Dios les bendiga de igual manera. Y bueno, vamos así como estamos, mis amados, a entrar de lleno a comer la bendita palabra del Señor. Y bueno, si hay pequeñitos en la reunión, que algunos ya observo hay, siempre discúlpenme si soy repetitivo en esto, pero es sincero mi reconocimiento a estos niños que se levantan temprano, que vencen el sueño, el frío y vienen con sus familias, sus papitos, a oír del Señor también. Así es que salen a tomar su clase, todos los peques, niñas y niños, Dios les bendiga. Y los adultos quedamos aquí en el salón para abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Deuteronomio, capítulo número 8, por favor. Yo siempre le animaré a que use usted su Biblia de papel. Tiene un sabor y un impacto especiales el usar nuestra Biblia. Y claro, los dispositivos electrónicos, por supuesto, son también fenomenales. Pero acepte mi sugerencia, procure siempre, trate de usar una Biblia de papel y subraye y anote y no tenga miedo de rayarla, porque eso será una expresión de que usted la está usando, acudiendo a ella con frecuencia como debe ser. Es que, mis amados, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos congregarnos este domingo, entendiendo que para muchos son días de vacaciones, de descanso. Donde quiera que se encuentren nuestros amigos, nuestros hermanos, les bendecimos. Dios les lleve, les traiga con bien y les permita pasar un tiempo en verdad de felicidad, de alegría, de solaz con toda su familia y les libre de toda cosa mala, por supuesto. Y los que hemos podido estar aquí en la ciudad, pues nos gozamos también, disfrutando el tiempo en familia. Esperamos que la noche buena la haya usted pasado en compañía de sus seres queridos, teniendo una velada hermosísima alrededor de la mesa, disfrutando los alimentos que Dios haya provisto. Pero nosotros como pueblo de Dios entendemos el propósito de la Navidad, lo hemos dicho una y otra vez, es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, capítulo número 8 de Deuteronomio, leamos del 1 y hasta el 10. Sígame con su vista, por favor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Déjenme repetir nuevamente esa frase. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿A dónde siempre nos lleva el Señor, mis amados? A la buena tierra, a su buena tierra.
tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y versículo 10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Acompáñame a orar. Padre, te bendecimos, no nos cansamos de hacerlo, de reconocerte entre nosotros, ahora solicitando la dirección de tu Espíritu Santo. Ilumina tu palabra en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, que sepamos comprenderla y mejor ponerla por obra. Y Señor, tú eres el Maestro, Espíritu Santo, enséñanos, ayúdanos, y en lo personal solicito de tu gracia, Señor, para comunicar este mensaje correctamente a mis hermanos, a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy, mis hermanos, es este: estas bendiciones te alcanzarán. Estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuántos quieren que las bendiciones de Dios le alcancen? El Señor nos alcanzará con sus bendiciones. Llegar al fin de un año y al comienzo del otro, siempre me imagino yo, es como ir caminando por el campo, llegar a una colina elevada, pararte ahí arriba de esa colina, tomar un tiempo de descanso, detenerte y mirar al pasado, todo el camino que se ha recorrido, todo lo que se dejó y todo lo que implicó andar ese camino para llegar al punto donde uno se encuentra. Pero también es detenerse para mirar el futuro, lo que resta por andar, qué nos depara el camino para seguir. El fin de un año y comienzo de uno nuevo nos ofrece una oportunidad, la oportunidad de mirar al pasado, pero de mirar al futuro. Pero nosotros que hemos depositado nuestras vidas en las manos del Señor y teniendo al Espíritu Santo como nuestro guía, sabemos interpretar tanto el pasado como el futuro por medio de la palabra del Señor. Y el pueblo de Israel se encontraba en un momento similar a lo que estoy compartiendo. Ellos estaban por entrar a lo que el Señor en estos versículos ha calificado como una buena tierra. En otras partes de la Biblia se le conoce como la tierra prometida. Es una tierra exuberante, como acabamos de leerlo, es una tierra preciosa, llena de todo bien preciado que Dios quiere otorgar a su pueblo. Eso es lo que el futuro les deparaba. Pero también era importante en ese momento en que estaban detenidos, a punto de avanzar a la buena tierra, mirar al pasado. ¿Qué había implicado haber avanzado ese terrible desierto? El futuro entonces promisorio que Dios les tenía era hermoso, era lleno en verdad del favor del Señor. Por otro lado, el desierto representaba muchas cosas, pero particularmente representaba fracaso. Entonces se encuentran en un punto donde al futuro ven bendición, buena tierra, favor de Dios, anhelos y expectativas que puestas en el Señor se podían cumplir. Pero también había que mirar al pasado, porque el pasado representaba todos los fracasos que habían ellos sufrido por causa de su desobediencia y rebelión al Señor. Así es que había una inquietud en el pueblo en ese momento, y era esta: ¿qué vamos a hacer para ya no fracasar, como ha sucedido durante 40 años andando en este terrible desierto? ¿Y qué haremos para poder conquistar, avanzar hacia las promesas y bendiciones del Señor? Y en gran medida el libro de Deuteronomio responde a esas inquietudes. El libro de Deuteronomio es un mensaje de reflexión para el pueblo, pero también de ánimo, de consuelo y fortaleza. Como me gusta hacer eventualmente cuando abordamos un libro de la Biblia que yo sospecho que pocas veces se consulta entre los cristianos, y es solamente una sospecha, imposible yo de comprobar, ¿verdad? Pero me gusta darle un panorama del libro en cuestión, y quiero hacer eso con el libro de Deuteronomio a manera de introducción.
Deuteronomio es el último libro de 5 que escribió Moisés. A estos 5 libros se les conoce con el nombre de Pentateuco, 5 libros. El libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y finalmente Deuteronomio. El libro de Génesis es hermoso porque es el libro de los orígenes. Y particularmente el Señor ahí muestra por qué Dios había creado al hombre, a la humanidad, por qué Dios había creado incluso a Israel, pero también el libro de Génesis nos muestra el origen del fracaso, dolor y muerte humanos, el pecado. Génesis trata en forma general de eso. Después vamos al libro de Éxodo. Éxodo significa salida, y Éxodo nos presenta que el único que puede sacarnos de la esclavitud es el Redentor. Y sabemos que el Redentor es nuestro Señor Jesucristo. Después el libro de Levítico, un libro complicado a veces de leer porque un sinnúmero de leyes ahí se registran, pero tiene como intención una particular: motivar a la santificación del pueblo como el requisito indispensable para tener comunión con Dios. Es importantísimo el libro de Levítico. El libro de Números es el 4 libro de Pentateuco. Y ahí se nos habla particularmente de las razones del fracaso. Y llegamos a Deuteronomio, el 5 libro, que nos habla de un tema general. Su tema es preparándonos para la conquista. Deuteronomio obedece o más bien significa segunda ley. Deuteros, segundo, nomos ley. Y no es que el Señor les iba a dar una segunda ley, sino que al pueblo que estaba por entrar a la tierra prometida, a través de Moisés, Dios les estaba repitiendo nuevamente la ley, para que no se olvidasen de ella. Interesante saber que Deuteronomio es el libro más citado en todo el Nuevo Testamento. Jesús lo usó mucho. Y Deuteronomio pues nos enseña lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer para conquistar. Le voy a repetir. El libro de Deuteronomio nos enseña en gran medida lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer para conquistar. Veamos pues una porción del libro de Deuteronomio, capítulo número 8, que nos ayude a entender que necesitamos abandonar, dejar en el pasado, evitar, y que necesitamos hacer para que las bendiciones del Señor nos alcancen, para que las bendiciones del Señor nos alcancen. Y en los versículos que hemos leído a manera de introducción, hay 2 acciones particulares en las cuales yo me voy a enfocar. La primera acción es cuidar de poner por obra la palabra de Dios. Cuidar de poner por obra, es la primera acción. Y la segunda acción es acordarnos de todo el camino. Ahí me voy a enfocar en esos 2 conceptos. Número 1, vamos a hablar de cuidar de poner por obra. Cuidar de poner por obra. Pero número 2, acordarnos de todo el camino. El versículo número 1 comienza con ese verbo, cuidar. 8:1 de Deuteronomio. Cuidarán de poner por obra. Cuidar de poner por obra toda la palabra del Señor. Y es interesantísimo meditar brevemente en ese verbo cuidar, porque cuidar es un verbo que usamos con toda frecuencia en nuestro diario vivir. Pero el verbo que aquí se utiliza para cuidar significa algo profundo, importante. Cuidar es vigilar algo con mucha atención. Cuidar es preocuparse de que algo no se afecte por nada. Cuidar es mantener el buen estado de las cosas. Y en ese sentido, ¿cómo cuidamos a los hijos, por ejemplo? ¿Cómo cuidamos las cosas que apreciamos, que nos han costado trabajo conseguir? Cuidamos de la salud, especialmente en estos últimos tiempos. Y esa atención especial es lo que el Señor quiere que hagamos o que le pongamos a su palabra. Por eso dice, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo os prescribo hoy. Y esta encomienda de Moisés al pueblo es repetitiva. Más de 30 veces les dice Moisés en el libro de Deuteronomio al pueblo, obedezcan, pongan por obra, sigan las ordenanzas, mandamientos del Señor.
Déjeme tomo otra porción de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2 y versículo 15. Deuteronomio 28, 1 y 2 y 15. Dice Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es una forma de cuidar. Oír a Dios, pero con una actitud de mucha atención. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos el Señor demanda que se obedezcan? Todos sus mandamientos. Que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y de la siguiente frase tomo el título de mi mensaje. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cómo nos alcanzan las bendiciones del Señor, mis hermanos? No es complicado saberlo, entenderlo. De hecho, el mensaje es sencillo porque es muy claro. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y ahora vayamos al versículo 15. Es la contraparte, es la advertencia. Es lo que Dios quiere evitarnos. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué no queremos que nos alcancen? Las maldiciones. Pero las maldiciones, ¿por qué vienen? Por rebelión a Dios, por desobediencia al Señor. Y como dice en mi tierra, en buen mexicano, al buen entendedor, pocas palabras. Es de vida o muerte el mensaje que Moisés está dando al pueblo. Es de vida o muerte, mis hermanos, créanmelo. Puede sonar un poquito exagerado, no lo es. La palabra del Señor, el mensaje divino, es un mensaje que siempre es de vida o de muerte. Así es. Y es tan grave lo que entonces Moisés le está diciendo al pueblo, pero tan trascendente lo que Dios nos dice por medio de su palabra continuamente a nosotros, que ahí en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo número 30 y versículo 19 y 20, así Moisés nos advierte. Este es un mensaje de vida, es un mensaje de muerte. Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte. Sí, mis hermanos, siempre está delante de nosotros la vida o la muerte. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Vida. ¿Qué no quiere para nosotros? Pero podemos escoger, a veces incluso la muerte, pero no queremos eso, queremos escoger vida. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué cosa? La vida, es lo que queremos. Escoge la vida, es lo que Dios quiere, para que vivas tú y tus hijos. ¿Cómo se escoge la vida? Versículo 20, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les habría de dar. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Vida, vida y bendición. ¿Qué no quiere Dios para su pueblo? Muerte y maldición. Pero se nos pone ante una disyuntiva terrible, grave. Está en nosotros escoger. ¿Qué vamos a escoger? La vida, por supuesto, no la muerte. La bendición, no la maldición. Y el Señor nos dice con claridad cómo puede ser eso posible. Si oyésemos hoy atentamente su voz. El concepto de vida en la Biblia es extraordinario, es hermoso. Se alude al mismo en todas partes de la Escritura. Y el Nuevo Testamento abunda en el uso de la palabra y el concepto vida.
Jesús mismo dijo, ¿verdad? Yo soy la vida de Dios. Pero para entender un poquito el concepto vida, remontémonos con lo que sepamos del libro de Génesis sin acudir a él ahora. Pero en el libro de Génesis del Señor creó a Adán y Eva con esa clase de vida, la vida de Dios, la vida que Dios quiere impartir a su creación, pero especialmente a su pueblo. ¿Qué significaba vida para Adán y Eva cuando vivían en comunión con el Señor? Significaba dominio sobre la creación, significaba multiplicación, significaba un matrimonio y una familia feliz, significaba comunión con el Señor. Dice que se paseaba en la tarde en el huerto del Señor con ellos y ellos percibían la presencia del Señor. Se nos refiere que el concepto vida implicaba un trabajo feliz, un trabajo que se disfrutase, un trabajo que diere muchos frutos. Por eso el Señor le dice: aquí te entrego este hermoso Edén, jardín maravilloso. Yo te pido y te ordeno que lo guardes, que lo protejas, que lo hagas prosperar. Y entonces el Señor le dio capacidades y talentos a Adán para hacer eso. Y le aseguro que Adán se deleitaba en todo eso. Pero viene el pecado, viene la caída, y esa vida desaparece, al grado tal que son expulsados del huerto del Edén. Y viene la muerte. ¿Y qué significó la muerte? La muerte significó rompimiento, fracaso, fractura, dolor. Problemas en el matrimonio terribles, echándose la culpa el uno al otro, reclamándose, justificándose, vergüenza, miedo y lo más terrible, separación eterna de Dios. Cuando hablemos pues del concepto vida y nos lo encontremos en la Escritura, pensemos en estas cosas. Así es que, mis hermanos, creo que es sencilla la instrucción del Señor, de Deuteronomio capítulo número 8 y versículo número 1. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy para que vivan, para que vivamos y seamos multiplicados y entremos y poseamos la tierra que el Señor prometió con juramento a nuestros padres. Lo repito nuevamente, permítamelo. Al buen entendedor, pocas palabras. Sin embargo, el Señor no nos da pocas palabras, abunda en su palabra, porque Él desea introducirnos a una buena tierra, una tierra donde nos alcancen sus bendiciones. Esa es la voluntad de Dios para nosotros y debemos movernos en la vida con esa visión. Pero el mensaje tiene otra idea a la cual llama la atención el escritor. Allí en Deuteronomio 8, versículo número 2 dice: y te acordarás. Por un lado, cuidaréis de poner por obra, y por otro lado, te acordarás. Debes recordar, no lo debes olvidar. ¿De qué te vas a acordar? Vamos a ver qué le está diciendo el Señor. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, lo primero que el Señor instruye al pueblo y a nosotros también en esta mañana es que no nos olvidemos del camino por donde hemos andado. Y aquí inicialmente, particularmente habla: acuérdate de las pruebas. Que no se te olviden las pruebas por las cuales el Señor te permitió atravesar, porque Dios ahí te estaba probando tu corazón y te estaba dando lecciones formativas. Debían poner pues atención, tener muy presentes estas pruebas en el desierto, especialmente algo: las consecuencias de la desobediencia. Y las consecuencias de la desobediencia fueron tan graves que toda una generación murió en el desierto. Todos los padres de esa nueva generación que está por entrar a la llamada tierra prometida fallecieron, quedaron postrados en el desierto. Y la Escritura es puntual en darnos las razones por las cuales fracasaron. ¿Tendrá sentido eso para nosotros, mis amados?
¿O sería un mensaje solamente para aquel Israel que fracasó en el desierto? No, por cierto, toda la Escritura es para nosotros. Porque el Nuevo Testamento nos habla también de fracasos. Y el Nuevo Testamento hace una conexión muy clara en que los fracasos de Israel también pueden ser los fracasos de la iglesia. Que los fracasos por los cuales Israel pereció en el desierto y una generación que fracasó y no entró a la tierra prometida, sino que murió, esos mismos fracasos nosotros también podemos caer en ellos. Y las mismas faltas nosotros también podemos cometerlas. ¿Cuáles fueron esos fracasos? ¿Cuáles fueron las razones de la caída de Israel? En la primera carta, vayamos por favor ahí, de Corintios o a los Corintios, capítulo número 10, el apóstol Pablo hace una conexión entre Israel y la iglesia. Y nos enseña allí el capítulo número 10 de Primera de Corintios algunas razones y pecados particulares que cometió Israel que le impidieron entrar a la tierra prometida y fracasaron y murieron en el desierto. Vamos a ir rápidamente a primera carta a los Corintios, capítulo número 10. A partir del versículo número 1. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Se acuerda cuál era el alimento que comía Israel? El maná, ¿verdad? Le conocemos. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo pues se presenta aquí en una figura, en una tipología como aquel que les daba todo lo necesario para vivir, y aquí se alude específicamente al agua, que en cierto momento no tuvo Israel en el desierto, pero que milagrosamente el Señor les proveyó. Esa roca era Cristo, de la cual brotaban los manantiales de agua. Pero dice el versículo número 5, de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fracaso. La advertencia de Pablo es grave, porque es una advertencia a nosotros, a la iglesia, diciéndonos, así como aquellos fracasaron, también la iglesia puede fracasar. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no, y empieza a partir de aquí el apóstol Pablo a enumerar 5 pecados particulares que por cometerlos Israel fracasó y quedaron postrados en el desierto. Pero esos pecados que Israel cometió, también la iglesia los puede cometer. También tú y yo los podemos cometer, y también tú y yo al cometerlos podemos fracasar. Y entonces las bendiciones que Dios quiere que nos alcancen, mis amados, yo se los tengo que recordar, no yo sino la palabra. No nos van a alcanzar sus bendiciones, pero lamentablemente sí nos pueden alcanzar maldiciones, porque rebelión a Dios siempre significará maldición. Es escoger la muerte en lugar de la vida. ¿Cuáles son los pecados específicos que cometió Israel y que los cristianos eventualmente podemos cometer? Y Dios nos dé la gracia para no hacerlo. Bueno, aquí se habla, en primer lugar, dice, codiciaron cosas malas. Estoy al final del versículo 6. Codiciaron cosas malas. Codiciaron cosas malas. La codicia, deseo desmedido por poseer algo. No tiene nada de malo desear poseer cosas que sabemos serán de bendición, de edificación para nosotros, la familia, para los hermanos, para la obra de Dios. Hay cosas buenas que uno debe desear, pero la codicia es un deseo desmedido por poseer algo. ¿Por qué es desmedido? Porque no me importa sobre lo que tengo que pasar, aún desobediencia a la palabra del Señor, con tal de que yo lo obtenga. Israel fue lo que hizo. Empezó a codiciar las cosas que disfrutaron allá en Egipto cuando eran esclavos. No tenía nada de malo codiciar carne porque querían comer carne.
¿Se imagina cómo habrán sido las carnitas y las barbacoas egipcias? Han de haber sido muy sabrosas. Y en el desierto no había nada de ellos. Querían comer eso. No tiene nada de malo querer comer un alimento rico, sabroso. El problema de Israel era que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de comer eso. Y es cuando el Señor les manda las codornices y el maná. La codicia, deseo desmedido por poseer algo, y muchas veces nosotros podemos quedar atrapados en la codicia. No importa lo que tenga que hacer, pero Dios dice lo contrario. Bueno, Señor, discúlpame, por ahora yo deseo tanto aquella cosa que paso por encima la obediencia a tu palabra. Es que está tan guapote, tan chulo, mira nomás, Señor, cómo me quiere, pero no es cristiano, no tiene temor de Dios. Señor, discúlpame por favor, pero no se me puede pasar esta oportunidad. Codicia. Señor, aquí está el negocio de mi vida, va a implicar muchas cosas. Mira, Señor, si tú me permites hacer este negocio, hasta voy a dar un diezmote a la iglesia. Sí, pero lo estás ganando en forma deshonesta, contrario a mi palabra. Señor, Padre, tú entiendes, Dios. Y a veces entramos en esas consideraciones inútiles y destructivas. Codicia. Versículo número 7, ni 6, idólatras. Idolatría es poner en primer lugar cualquier otra cosa sobre Dios, antes que a Dios. Sabemos que Israel, cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, el pueblo acá se quedó abajo e hicieron un becerro de oro y lo adoraron y hicieron danzas y fiestas y se embriagaron, y aquello fue un pachangón alrededor del ídolo terrible becerro de oro, porque ellos decían: este es nuestro Dios, esta es la fuente de nuestra bendición, este fue nuestro libertador. Hacía poquito que acababan de ser librados. La idolatría creo que es el peor de los pecados, porque es hacer a un lado a Dios e invocar a otras clases de dioses. La idolatría. Dice el 7, sigo en 1 Corintios 10:7, no seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, beber, se levantó a jugar. Eso es lo que hace la idolatría. Cuando sacamos a Dios, lo ponemos en segundo lugar, en tercer lugar, es decir, no ocupa el primer lugar de nuestra vida, viene desorden en nuestras vidas. Y es lo que le pasa incluso a naciones enteras, completas, que en algún momento gran parte de la población, como los Estados Unidos, trataron de poner a Dios en primer lugar. Se predicaba en las escuelas, la Biblia se leía, se oraba, los gobiernos invocaban a Dios, y Estados Unidos lamentablemente está muy lejos de eso. Y ahora no es verdad que Estados Unidos se dedica a comer, beber y a jugar, porque han hecho a un lado a Dios. Versículo 7, ni forniquemos. Ni forniquemos, eso nos habla del pecado sexual. El pecado sexual es uno de los más destructivos, mis amados. Y ahora tan promovido, tan aceptado, tan deseado por toda prácticamente la sociedad. Es uno de los retos que tenemos la iglesia cristiana, de guardar nuestra integridad sexual. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Fornicación. Dice además: no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayeron en un día 23,000. Entendamos algo, mis hermanos, esto es muy serio. El pecado sexual siempre trae consecuencias. El pecado sexual en cualquiera de sus formas siempre trae consecuencias. La pornografía, la fornicación, el adulterio. Si alguien se encuentra en ese pecado de los presentes o de los que siguen la transmisión, huya, córrale, hágale como José. Que digan mejor, como dice el dicho mexicano, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Hay que pelearnos con ese pecado, hay que vencerlo. Y se puede en el nombre de Jesús. Y cuando uno vence esa clase de pecados, viene un gozo, una libertad, un fortalecimiento espiritual preciosos como retribución del Señor por cuanto le obedecimos. Ni forniquemos como algunos fornicaron. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo tentaban al Señor? Se quejaban continuamente los israelitas. Señor, ¿por qué estamos aquí en el desierto? Y nos falta pan, nos falta agua y falta aquello, y mira nomás, y ya pasó mucho tiempo, y murmuraban contra el Señor. Y dice que levantó serpientes venenosas que los mordían y se morían. Hay una historia ahí muy hermosa que el apóstol Juan toma en el capítulo 3 de su evangelio y conecta esa serpiente con Cristo Jesús. Eso será otra historia y se lo menciono nada más para dejarle sembrada una buena inquietud para que usted estudie ese tema. Pero versículo número
10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración, ¿verdad, mis hermanos? Esa queja que se hace en secreto, esa siembra de malas cosas en el corazón de otro respecto a personas y respecto a Dios, es un pecado que a Dios desagrada muchísimo. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia es: no podemos arrastrar estos pecados, porque son los pecados que hicieron fracasar a Israel en el desierto. Estamos, mis hermanos, por pasar a un nuevo año. Impresionante, ¿no le parece? Estamos viviendo la semana número 52 del año. Comienza hoy, justamente. El año está por concluir. Bendito sea el nombre del Señor, que estamos de pie. Amén. Gracias a Dios. Estamos por entrar con la gracia de Dios a otro nuevo año. Pero hasta aquí el mensaje, mi énfasis en este punto ha sido: no arrastremos nada que nos pueda hacer fracasar. Comencemos un año nuevo limpios delante del Señor, en comunión con Él, con la determinación de guardar su palabra, porque al guardar su palabra, mis hermanos, se tiene que cumplir. Las bendiciones del Señor nos van a alcanzar. Y el Nuevo Testamento es tan amplio en esta clase de advertencias, de dejar la vida vieja, dejar el pasado, dejar aquello que el Señor ya perdonó y nos libró. Y si alguien está atorado en un pecado, vamos a llamarle cíclico, que comete una y otra vez, hay solución, hay poder en la sangre de Cristo, hay libertad. Tenemos un Redentor que murió en la cruz del Calvario para ello. Baste un ejemplo en el Nuevo Testamento de las cosas que Dios quiere que dejemos, que evitemos, que no pasemos, no nos concedamos o no nos hagamos esa concesión de cargar este tipo de cosas hacia el nuevo año. Dice Efesios 4:22 en adelante. Efesios 4:22 en adelante: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, hay una manera pasada de vivir para un hijo y para una hija de Dios. Aquel que llegó a Cristo Jesús tiene un antes y un después. Perdóneme, acepto la discusión, pero una discusión para edificación. Pero mi postura es: el que es salvo, el que conoció a Cristo Jesús, se nota inmediatamente el cambio. Hay una vida nueva, hay una regeneración inmediata. Ciertamente entiendo el proceso de santificación, de crecer en madurez en Cristo Jesús, pero aquel que se entrega a Cristo de corazón, le da su vida al Señor, hay una obra poderosa de salvación, mis hermanos, que se nota, que se ve, que inmediatamente empieza a dar fruto. Por eso el apóstol dice: despójense de esa vieja vida, despójense del viejo hombre. Y alguna señora que tiene problemas con el marido, le hago la advertencia: no se refiere a su esposo, ese viejo hombre, se refiere a la al hombre que fue rebelde a Dios sin Cristo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. No hay más que una manera, mi hermano, de vivir en comunión con el Espíritu, en comunión con la palabra, en la victoria de Cristo, más que por medio de la renovación de la mente. Y no hay más que una sola fuente de renovación de la mente, que es la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. Vístanse del nuevo hombre. Hay un nuevo hombre que Dios le da a su hijo y a su hija, regenerados en Cristo Jesús, creados en Dios según la justicia y santidad de la verdad. Y viene a darnos pautas muy prácticas, consejos muy precisos, cosas tan cotidianas. A partir del 25 dice el apóstol Pablo: ¿cómo van a desechar al viejo hombre? ¿Cómo se van a vestir del nuevo hombre? Bueno, número 1, desechen la mentira. Ya dejen de mentirse, dejen de usar la mentira como argumento de vida. Desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero nunca al grado de que lleguen a pecar, porque cuando nos enojamos, mis hermanos, perdemos los estribos, perdemos la razón, e inmediatamente viene la posibilidad de cometer pecados. Por eso airaos, pero no pequéis.
La ira es un sentimiento o una capacidad que Dios nos dio para reaccionar ante la injusticia, reaccionar ante el peligro. Claro que es necesario enojarnos, molestarnos, pero nunca al grado de reclamarle a Dios, ofender a otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y si ese enojo propició encono, discordia con alguien cercano a ti, especialmente tu cónyuge, tu familia, no permitas que el día termine sin que te pongas a cuentas y en paz con él, con ella. No den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Me encanta este versículo, sí por la primera parte, pero más por la segunda. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta sola frase me deja ver el deseo de Dios en el ámbito laboral para sus hijos. El Señor quiere que sepamos trabajar, que trabajemos, que nos esforcemos. En ello el Señor nos bendecirá, le aseguro. El Señor proveerá, pero al grado tal que nos va a sobrar para poder compartir con otros. Me encanta este versículo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo está nuestra boca, mis hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos al dentista espiritual? ¿Qué vio nuestra boca? Los médicos, cuando empiezan a auscultarnos por alguna enfermedad que quieren detectar, muchas veces, ahora ya no lo hacen tanto. A los niños sí, pero antes yo me acuerdo que era necesario siempre. Abre la boca. ¿Y qué querían ver en la boca? La lengua, y en la lengua los médicos identificaban muchos males. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo, ¿cuál es el estado de tu boca? Porque un hijo y una hija de Dios no debe darse la oportunidad de que salgan palabras corrompidas de esa boca, sino solamente que salga de nuestra boca la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y lo más importante, no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Al Espíritu Santo entonces lo podemos entristecer. ¿Cómo se puede entristecer el Espíritu? Si entristecemos al Espíritu Santo, el que nos da vida, vitalidad, amor, obediencia a la palabra de Dios, capacidad para seguir al Señor, para disfrutar esa vida que el Señor pone delante de nosotros, solo viene por la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo podemos apagarlo. ¿Cómo? Versículo 31. Quítense de vosotros toda la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Nada de eso debe pasar al siguiente año, mis hermanos. Esa es mi exhortación en esta mañana, porque entonces no nos van a alcanzar las bendiciones del Señor. Entonces no vamos a conquistar la tierra que Dios pone delante de nosotros. Versículo 32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Hay un sentimiento humano, comprensible, claro que tiene un aspecto muy bueno, pero un poquito influenciado por estas emociones promovidas en mucho por la mercadotecnia de estos días, ¿verdad? Y se procura, ponte a cuentas con aquel que te ofendió o aquel que ofendiste, busca reconciliación. Es un buen consejo, ¿no es cierto? El asunto es que a veces es solamente emocional, es para callar la conciencia. Y viene el siguiente año y no trascendió, no pasó nada. Pero la palabra del Señor es clara, que si tenemos rencillas en nuestro corazón con cualquiera, y más con los cercanos a nosotros, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos en Cristo Jesús, el Señor dice, perdónense unos a otros. ¿Cuál es el argumento paulino? Como Dios les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. No arrastremos nada de esto a la siguiente etapa que Dios en su misericordia nos habrá de conceder al darnos un nuevo año. Y regresando por último del libro de Deuteronomio, capítulo número 8, Deuteronomio 8, por favor. Dice el versículo 4 y 5. Recuerden que Moisés le está diciendo al pueblo,
Primero, cuida de poner por obra la palabra de Dios. Y todas estas bendiciones te van a alcanzar. Y la segunda instrucción que yo encuentro en estos versículos que hoy aludimos es: y recuerda, acuérdate por dónde te ha traído el Señor. Acuérdate por qué fracasó toda una generación. Pero acuérdate de otra cosa muy importante, versículo 4 y 5. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Pero aquí hay algo hermoso en el versículo número 4, que nos habla de cómo de una manera sobrenatural el Señor preservó al pueblo a tal grado que aún su ropa no envejeció. Un día un hermano me hizo una observación, dije, qué interesante, nunca lo había considerado. Él dijo esto, así lo interpretaba él, hace sentido. Dice, ¿te imaginas a los niños que salieron con unas sandalias de un tamaño, dígame el número, de una medida de un pequeño, digamos, de 10 años? ¿Qué sería? ¿Qué número qué? ¿20? ¿20? Y decía este hermano, pues ese niño de 10 años que nació en el desierto, pues creció y se convirtió en un adulto. Y ahora su medida es 27, 28. Y decía este hermano, bien curioso, a mí se me figura que Dios engrandeció la sandalia. Engrandeció pues el guarache con el que andaban en el desierto. Y dije, pues a lo mejor Dios hizo eso. Y la ropa con la que salieron dice que no envejeció. ¿De qué nos habla eso? Del cuidado especial que Dios tiene por los suyos. Y Dios le dice a través de Moisés al pueblo que no se te olvide quién te sustentó, quién te guardó, quién te proveyó, quién te protegió. No se te olvide, no se te olviden las misericordias del Señor. Es un ejercicio continuo, permanente, que todos los días debemos hacer el pueblo de Dios. Por eso nos encanta el Salmo 103, ¿no es cierto? Bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque al no olvidar ninguno de sus beneficios estamos levantando un cerco protector que nos impide mirar las carencias que todavía tenemos, y nos impide y nos guarda de reproche y peor, ¿verdad?, de amargura. Bendice, alma mía, al Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y más adelante el énfasis en el Salmo 103 será: no se te olvide la misericordia del Señor. Es lo que le dice Moisés a Israel, es lo que la palabra del Señor nos dice ahora a nosotros. Acuérdate de las pruebas, acuérdate, identifica qué te hizo fracasar. Esta semana es muy buen momento para hacer ejercicio nosotros, mis hermanos. ¿Qué me ha impedido este año avanzar? ¿Qué me ha limitado? ¿Qué me ha hecho fracasar? ¿Qué prácticas? ¿Qué hábitos? Es un buen tiempo, es un tiempo emocional con una carga espiritual que nos ayuda para hacer este ejercicio. Pero mirar al futuro. ¿Y qué me espera el futuro? Porque hemos visto hasta hoy que Dios está va delante de mí, que Dios está de mi lado, que Dios quiere que me alcancen sus bendiciones, que Dios pone delante de mí vida, Él no quiere muerte, que pone delante de mí una buena tierra, la llamada tierra prometida. Él no quiere que yo quede postrado en el desierto, pero no puedo yo avanzar acarreando una carga de pecados, de fracasos sobre mis hombros, porque no voy a caminar bien. La buena noticia en esto es que sí podemos avanzar, mis hermanos, al próximo año libres en el Señor, libres. Y termina esta porción leyendo por último y nuevamente los últimos versículos. No los voy a comentar, pero en estos versículos del 7 al 10, según Deuteronomio 8, el Señor les describe una vez más a su pueblo, les describe la buena tierra. Esto les espera, esto tengo para ustedes.
Quiero que nutran su visión y su corazón de lo que yo quiero para sus vidas. Dice el 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, abundancia, generosidad de Dios, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, montes, cobre. La sociedad de aquel tiempo, que tenía metales, era una sociedad desarrollada, avanzada, que superaba a las demás. Comerás, te saciarás, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra a la cual te ha introducido. Y esto me deja ver, y último comentario de mi parte, me deja ver la necesidad permanente que tenemos de estarnos nutriendo en todo aquello que Dios quiere para nosotros en su bendita palabra. Sí, estoy pasando tiempo de prueba, de dificultad, de aflicción, etcétera, sí, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué quiere Dios para mí? Pues quiere lo que dice el libro de Deuteronomio. Quiere vida, quiere bien, quiere bendición. ¿Cómo puedo tenerlo? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra, evitando los pecados que hacen tropezar y fracasar. ¿Será esto posible, mis hermanos? Porque Israel siempre fracasó. Israel nunca pudo. Pero ¿podremos tú y yo? ¿Podrás tú? ¿Quieres conquistar la tierra que Dios pone delante de ti? ¿Quieres escoger hoy la vida, el bien y su bendición? Sí podemos. Porque a diferencia de Israel, nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que en Cristo Jesús nos ha regenerado, que nos ha cambiado la mentalidad, que nos ha santificado, que nos ha dado el poder y la gracia para obedecer la palabra del Señor. Y obedecerla no en forma legaloide, híjole, tengo que, ni modo, hay que obedecer a Dios. No, obedecerla con gozo, con libertad, con alegría, porque la palabra de Dios así se debe obedecer. Y esa obediencia yo creo que tú la quieres, y yo también. Yo quiero vivir en esa dimensión. Quiero que inclines tu rostro, y en casa, si lo quieren hacer también, en la transmisión. Y pensemos por un momento, ¿qué ha significado el año 2021 que está por concluir? Un aspecto de mi mensaje fue que no dejemos de reconocer la bondad del Señor, la provisión del Señor, la misericordia de Dios, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha sacado adelante, aún en nuestros fracasos morales, cómo nos ha perdonado, cómo ha tenido misericordia de nosotros, porque ese es Dios. Pero ha habido provisión para ti y para mí. Ha habido bendita y generosa provisión de Dios para nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy es un buen tiempo, mis hermanos, estos días, para abrir un espacio en la agenda y poder, espérame tantito, Alex, aguántame, por favor, perdón, y poder, a mí me gusta hacerlo. Me ayuda mucho. Yo tomo una libreta, tomo lápiz y empiezo a escribir para registrar de manera muy puntual y que mi mente no lo olvide cosas específicas por las cuales yo le doy gracias a Dios, cosas que a Dios le pido me ayude a vencer, a superar, decisiones valientes que tengo que hacer y decirle: Señor, esto no lo quiero en mi vida, esto no sirve, tu palabra dice que es pecado. En el nombre de Jesús, Señor, clamo al poder de la sangre. Pero también me gusta anotar, inspirado en la palabra, y digo: Dios, aquí la Biblia dice que yo puedo tener esto, que en Cristo Jesús yo tengo esta bendición, que en Cristo Jesús tú me quieres dar esto y aquello, y yo, Señor, te pido que me lo concedas.
y me digas qué tengo que hacer yo. Tú harás lo sobrenatural, tú harás lo imposible, pero ¿qué tengo que hacer yo, Señor? Y a mí me gusta orar así. Cada quien tendrá su estilo, la forma que le funcione, pero no dejes de hacerlo. El énfasis del mensaje de hoy en el capítulo 8 de Deuteronomio fue, en primer lugar, cuida de poner por obra todo mandamiento. Cuida de poner por obra todo mandamiento para que vivas. Y el segundo énfasis fue, y no se te olvide, no se te olvide. ¿Qué causa el fracaso? La caída. Y no se te olvide la bondad del Señor para ti. Padre, bendecimos y adoramos tu nombre en esta mañana, agradecidos, Dios. Padre, pues ante un escenario ya va a ser un año que empezamos con incertidumbre el año 21, con 1000 preguntas, con 1000 dudas, con desafíos enormes, cosas que superaban nuestras fuerzas, pero aquí estamos, Señor. Casi 360 días nos has tomado de la mano y llevado contigo. Bendito seas por eso, Señor. Tu pueblo te agradece, te reconoce de corazón. Pero hoy, Señor, nos has dicho que cualquier cosa, carga, que nos impida avanzar un nuevo año con libertad, con fe, con paz, con gozo, con esperanza, Señor, sea removida de nuestras vidas por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. Yo te animo a que tomes un tiempo, un instante más, y pongas en las manos de Dios el año que está por comenzar. En la misericordia del Señor llegaremos al día 31, el próximo viernes, y es probable que estaremos con los seres queridos. Vamos a darle gracias a Dios de manera especial ese día y orar unos con otros, unos por otros, y encomendar a su buen cuidado, a su gracia, a su favor, el año que comenzará. No sabemos tampoco qué nos depara. Nadie tiene una bola de cristal, no la necesitamos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la bendita palabra del Señor. Y el Salmo 65 promete que el Señor corona de bienes todo el año. Así dice el Salmo 65. El Señor se place en coronar con sus bienes el año. Que así sea nuestras vidas, que así suceda en nuestras vidas. Pero si alguien tiene necesidad en este momento de ponerse a cuentas con Dios, dejar de una vez por todas y para siempre el pecado que le aflige, el pecado que le acusa, el pecado que le destruye, yo le comparto la mejor buena nueva del Evangelio. Cristo Jesús te quiere perdonar, te quiere limpiar y darte el poder para que seas vencedor en libertad. Y si es tu caso, yo quiero orar contigo. Vamos a decir juntos la siguiente oración. Digámosle: Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Yo reconozco en este momento que he fracasado. Como hoy vimos en tu palabra, fracasó Israel, y he cometido pecados, y algunos de ellos no los he soltado, algunos ni siquiera los he querido soltar. Pero lo que está delante de mí es vida, bien y bendición. Es una buena tierra, y yo quiero poseerla, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Y no quiero vivir en maldición, y no quiero muerte para mí. Quiero la vida, quiero la bendición. Y entiendo que solo eso es posible por medio de Jesucristo. Y por eso en este momento, Señor Jesús, te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa de toda maldad, y que a partir de hoy me hagas nacer de nuevo del Espíritu. Quiero esa vida nueva, quiero una vida llena de tu Espíritu Santo.
Hazme una nueva criatura en Cristo. Señor Jesús, hoy te acepto, te reconozco, te confieso como mi único Dios, mi único Salvador, mi único Señor. Dame el regalo de la vida eterna, el don de la salvación. Lléname con tu Espíritu Santo. Hazme libre, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Y déjame vivir en esa buena tierra, en esa tierra donde hay todas estas cosas que hemos leído en tu palabra, cosas buenas que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén.